Muchas veces hemos escuchado la frase de que Dios endureció el corazón del faraón para que éste no deje ir libre al pueblo de Israel. Dicho esto, nos planteamos la siguiente pregunta. Si la voluntad de Dios era libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿cómo es posible de que endurezca el corazón del faraón para que éste no los deje ir de sus territorios? O mejor dicho, ¿cuál es el significado cultural y bíblico de la frase endurecer el corazón? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes leer Éxodo capítulo 3, versículo 7, que dice: Dijo luego Yahvé a Moisés: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Es decir, Yahvé le dice a Moisés que había decidido libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a causa de la aflicción que estaba teniendo el pueblo, del dolor, de la angustia, de la tristeza que el pueblo expresaba por la esclavitud que estaba teniendo en Egipto. La voluntad del Señor ya había sido dada a conocer. Ahora bien, hay un texto curioso que está en Éxodo capítulo 10, versículo 27, que dice: Pero Yahvé endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y en el texto hebreo sonaría de esta manera: Vayhasek Yahvé el lev paró, velo haba yeshalhan. Vayhasek Yahvé el lev paró, velo haba yeshalhan. Vayhasek, y endureció Yahvé el lev paró, el corazón del faraón, velo haba, y no quiso yeshalhan, dejarlos ir. Nos interesa esta frase: Vayhasek el lev, Vayhasek el lev, y endureció el corazón. Esta frase analizaremos después. Es decir, la voluntad del Señor era libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero aquí vemos que Dios endurece el corazón del faraón para que no se cumpla lo que Dios había determinado hacer, para que el faraón no ejecute lo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Esto suena como algo contradictorio, pero la respuesta a esta incógnita, a nuestra pregunta, se halla en el hebreo bíblico. Por ende, analizaremos la frase endurecer el corazón para llegar a esa respuesta que nos dé entendimiento de lo que está queriendo decirnos el texto sagrado. La palabra endurecer en hebreo es hazak, hazak. Y hazak significa endurecer, pero también fortalecer, estar firme, crecer firme. Ese es el significado de la palabra hebrea hazak, endurecer, pero también fortalecer, estar firme y crecer. Ahora bien, la palabra corazón en hebreo se escribe como lev, lev. Y lev, cuando está acompañado de la palabra hebrea hazak, pues se traduce como voluntad o deseo. Repito, cuando lev está acompañado de la palabra hebrea hazak, pues esa palabra lev puede ser traducido como voluntad o deseo. Por ende, tomando en cuenta el hebreo bíblico, la frase endurecer el corazón puede ser traducida como fortalecer la voluntad. En ese sentido, cuando en el texto sagrado encontramos de que Dios endureció el corazón del faraón para que no deje ir libre a su pueblo, pues lo que está haciendo Dios es fortalecer la terca voluntad del faraón. ¿Y cuál era esa terca voluntad del faraón? Que a pesar de lo que Moisés y Aarón le decían al faraón, este había decidido no dejar ir libre al pueblo de Israel. Entonces, cuando el faraón se enterca de no querer dejar ir libre al pueblo de Israel, pues lo que hace Dios es fortalecer esa decisión. ¿Y para qué? Para que el faraón sufra las consecuencias de su terca decisión, como lo era el derramamiento de las plagas sobre el territorio de Egipto.
En síntesis, podemos decir de que el significado cultural y bíblico de la frase endurecer el corazón es que Dios fortaleció la terca voluntad del faraón para que éste sufra las consecuencias de dicha voluntad. ¿Y cuáles iban a ser esas consecuencias? Pues el derramamiento de las plagas sobre el territorio de Egipto. Ahora bien, el texto hebreo nos enseña de que Dios nunca cortó el libre albedrío del faraón. Nunca cortó la capacidad que tenía el faraón de tomar decisiones propias. Pero eso sí, las decisiones que el faraón estaba tomando y que estaban en contra de la voluntad de Dios, que era dejar ir libre al pueblo de Israel, pues le iba a traer consecuencias dolorosas, no solamente a su vida, sino también a la vida de sus seres queridos y de los ciudadanos del cual él era su gobernante. Por lo tanto, ¿qué nos enseña el texto? Nos enseña de que Dios siempre buscará que se haga su voluntad. Y si la persona se enterca y no quiere acatar la perfecta voluntad de Dios, pues tarde o temprano le vendrán consecuencias dolorosas a su vida.